7:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al señor ministro de Gobierno, doctor José de la Gasca. Lo invitamos para hablar de algunos temas de interés en la coyuntura y quisiera empezar por lo que ocurriera este lunes, la entrega de este personaje que, por testimonio de él mismo, fue uno de los fundadores del movimiento Revolución Ciudadana. Luego se ruborizaron al expulsarlo de ese movimiento cuando se produjo este escándalo de la presunta violación a una menor de 12 años. Él se ha entregado, en las próximas horas habrá la formulación de cargos en la Fiscalía. ¿Qué representa este hecho? Señor ministro de Gobierno, muy buen día. Muy buen día, Miguel, un saludo a usted, a su audiencia. Yo creo que este sigue siendo un baño de verdad que necesita el Ecuador para saber la clase política que tiene, la clase política que nos gobernó durante más de una década, los que estuvieron en una oposición acérrima en contra del gobierno, impidiendo el desarrollo, impidiendo las acciones contundentes en materia de seguridad, los que tuvieron doble moral. Señor Díaz no era cualquier miembro de la RC, era un pez gordo de la RC. Y ya vemos la calaña de pez gordo que tenían. Se entrega porque se siente acorralado, se entrega porque estábamos respirándole en la nuca, se entrega porque sabe que lo que ya teníamos sobre él iba a ser revelador, y yo creo que el país tiene que estar muy atento de todos los sapos y culebras, de toda la cantidad de enredos que van a salir, de toda la cantidad de trafacías, de toda la cantidad de atracos, de toda la cantidad de planificaciones oscuras que van a salir de los teléfonos de él con toda seguridad, de los diálogos ocultos, de los pactos debajo de las mesas, de los vínculos con los grupos narcodelictivos, etcétera. O sea, yo creo que van a ver, como bien lo decía el ministro Reinberg, a quien felicito por el trabajo que está haciendo, muchas cosas, muchas investigaciones y nuevos hechos que el Ecuador va a tener que lamentar, pero que necesita conocer para desnudar definitivamente la clase política que teníamos al frente y a donde no debemos regresar jamás. ¿Será posible lograr colaboración eficaz de este personaje a fin de esclarecer aún más todos estos hechos que han estado ocultos? No sé si por el tema del delito sexual, eso es gravísimo, y eso también permite desnudar, Miguel, los depredadores encubiertos que existen en la clase política, depredadores sexuales encubiertos que existen, que tiene nuestra clase política. Así que ya veremos en otros qué pasa, pero ciertamente deben estar aterrados, y con lo que pasó con los chats de Augusto Verduga y luego otros chats más, no me imagino lo que deben de estar en este tipo de chats, ¿no? En este tipo de grabaciones, en este tipo de audios. Terrible. El otro tema de coyuntura que quiero consultarle al señor ministro de la Gasca, este domingo, el fin de semana y el domingo, hubo la elección de las nuevas autoridades de la CONAIE, partiendo de una premisa. Cuando se instalaba la nueva Asamblea Nacional, se logró la colaboración de un sector de Pachacuti, que 6 de ellos han sido expulsados de la CONAIE bajo la dirección de quien ha protagonizado hechos violentos en el Ecuador. Octubre de 2019, junio de 2022, como es Leonidas Issa. ¿Qué significado tiene? ¿Cuál es la lectura que tiene, ministro, cuando usted tuvo un acercamiento con el sector de Pachacuti? ¿Qué significa estas elecciones en la CONAIE? Que siempre dijimos la verdad, que el pacto existió y que fue legítimo, y que luego el mismo señor Issa, quien ya no representa a la CONAIE y quien estuvo distanciado del pensamiento y del sentimiento político de las bases, se sentía acorralado porque lo ha perdido todo. Si usted ve, Miguel, el señor Issa perdió las elecciones a presidente, perdió el control del bloque de Pachacuti y ahora pierde la CONAIE. Pero claro, no se podía ir sin rajuñar y sin generar ese último daño a la nueva institucionalidad que yo creo que ha nacido con el señor Richard Marlon Vargas, quien saludo y saludamos desde el gobierno por la elección que ha tenido contundente, la victoria que ha tenido en la representación de los pueblos y nacionalidades indígenas de la CONAIE, quien creo que está sintonizado con las bases. Y eso hay que decirlo, él procede de unas elecciones, por decirlo así, internas de la Confeniade y la Amazonía, que ha estado ciertamente de cara a construir un nuevo Ecuador. Creo yo también que el Ecuarunari, no así
algunas otras organizaciones que estaban en este fundamentalismo, apoyando esta postura extrema del señor Issa de confrontación, de separación y de división, que creo que no es el mensaje de ahora. Lo que dijimos antes era correcto. Pachacutic ha tenido un lugar, los han expulsado ilegalmente a mi juicio, sin respetar el debido proceso, los expulsa la CONAIE, ni siquiera es Pachacutic. Ya veremos qué hace esta nueva directiva, que además tiene que recoger el verdadero sentir de las bases de la organización CONAIE y no necesariamente esos estertores que fue dejando el señor Issa antes de irse, en este gran grito que creo que usted lo mencionaba y lo vimos todos los ecuatorianos, ¿no? Fuera Issa, fuera Correa, fuera Issa, fuera Correa. Es impresionante cómo el pueblo es sabio y sabe identificar muy bien quiénes están con quién, quiénes han estado contra quienes los han garroteado, contra quienes les quitaron la sede de la CONAIE, contra quienes los persiguieron y quienes han estado por construir un nuevo Ecuador, ¿no? Claro, y tiene mayor connotación, señor ministro, cuando dentro de la sede del movimiento indígena se proclame eso, es decir, hay conciencia de un sector de la CONAIE que estaba en desacuerdo con la línea de Leonidas Issa y también su vinculación con la Revolución Ciudadana. Claro, pero no olvide usted, Miguel, que en la segunda vuelta usted habrá visto que hubo ese pacto de la silla vacía, donde supuestamente la señora González iba a tener el pacto de la CONAIE y de los pueblos y nacionalidades, y ni siquiera estuvo presente el señor Issa, sino que tuvo que aparecer en una pantalla. Y luego la realidad fue que los votos dijeron que en verdad toda esa votación y todas las bases que representan el sector indígena estaban y votaron a favor del gobierno. Eso es lo que ha pasado acá, eso es lo que pasó en la asamblea, y esas son las razones por las que al final del día, en cuanto a lo que tiene que ver con el pueblo y las nacionalidades, el gran perdedor es el señor Issa y el correísmo. Y eso es lo que le dijeron y eso es lo que representa ese mensaje claro y contundente de fuera Issa, fuera Correa. Ministro de la Gasca, ahora en las primeras proclamas y los mandatos del movimiento indígena, cierto es que el señor Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, habla de diálogos, que es importante la manera de llegar a acuerdos, pero también aquello que manejan emblemáticamente el movimiento indígena de no a la minería. Y eso es grave porque el país necesita, por cierto, una minería legal, una minería controlada, exacto, rigurosamente con las licencias ambientales. No es extremista el decir no a la minería. A ver, yo no he visto posiciones extremas de la nueva CONAIE. Yo lo que he visto es el frente antiminero con el que estaba el señor Issa. Yo lo que he visto es esa radicalidad que caracterizaba al señor Issa simplemente para tratar de mantener ese fundamentalismo mariateísta, si se quiere. Yo no creo que esa es la nueva posición de la CONAIE, más bien ellos han mandado un mensaje claro de cómo quieren sumarse a construir un nuevo Ecuador, y en eso están completamente invitados y nosotros siempre tendemos la mano abierta, la mano amiga para conversar y dialogar. Sabemos que ellos tienen luchas históricas, sabemos que reivindican la dignidad de los pueblos, sabemos que cuidan el agua, que cuidan la naturaleza y que al igual que nosotros están en contra de la minería ilegal, que es la que contamina, que protegen las fuentes de aguas, como nosotros también lo buscamos hacer. Entonces creo que tenemos los mismos enemigos en común. Sin embargo, aquí se han encargado de satanizar a la minería, no necesariamente por luchar en favor del medio ambiente, sino por proteger ciertos intereses de la minería ilegal, y yo creo que eso el Ecuador lo tiene que saber. Así que creo que el señor Richard Marlon Vargas debe recoger y va a saber recoger e interpretar el sentimiento verdadero de los pueblos que buscan un desarrollo. Estamos teniendo síntomas de desarrollo, tenemos que seguir proyectándonos a ese desarrollo y esto lo tenemos que construir todos, incluyendo con la explotación de recursos minerales de manera responsable, legalizada, cuidando el medio ambiente, y yo creo que en eso va a ser esa gran mesa de diálogo donde vamos a encontrar las mejores soluciones, estoy seguro. Donde uno de los argumentos también está dentro del marco jurídico, aun cuando hay una deuda pendiente de la aprobación de la ley de consulta previa, libre e informada, a fin de que los pueblos no impuestos, sino, ya ocurrió con una consulta popular, el caso del Yasuní, cuando no hubo esa consulta, hacer esta consulta para que los pueblos, muchos de los cuales advierten el desarrollo, como en el sur del país, exigiendo a las empresas que también contribuyan en ese sentido. Eso debe ser, a mí me hace todo el sentido, igual que en la Amazonía, que se deben de respetar las leyes que buscan dejar parte de la riqueza, buena parte de esa riqueza, la mano de obra, el trabajo que deba de estar
en esas regiones donde se explota o donde se debe explotar legalmente y correctamente la naturaleza. Entonces, creo que en eso no nos vamos a oponer nunca, en que se respeten ese tipo de leyes, en que haya esta consulta de manera como lo establece la ley, como lo establece la Constitución, pero no como han pretendido también distorsionarla en algunos casos simplemente para servir como una cortapisa para el desarrollo y para forzar la protesta o el reclamo de algunas personas con intereses personales que defienden intereses de inclusive en algunos casos de la minería ilegal. Entonces, yo creo que sentándonos a conversar vamos a encontrar las soluciones, es lo que veo. Saludamos esta decisión que ha adoptado las bases, la mayoría del pueblo indígena, que reivindica, repito, sus luchas históricas, que con eso nosotros simplemente vamos a seguir conversando y a seguir viéndolo de la manera que lo vemos, invitándolos a la mesa. Repito, el diálogo va a ser la solución, sabremos entendernos de la mejor manera con las personas que buscan igual el desarrollo, no con las personas que buscaban oponerse para hacerle el juego a otro tipo de grupos. ¿Usted es partidario del diálogo con la CONAIE cuando invite y cuando se concrete un diálogo con el nuevo presidente? No se extrañe que eso ocurra en el muy corto plazo. No se extrañe. Yo le he escrito a felicitar al señor Richard Marlon Vargas. Creo que ha estado con unos temas personales que en este momento debe atender. Sin embargo, eso llegará. Creo que los puentes están abiertos, creo que la línea de comunicación en general con esas bases ha existido y viene existiendo. Esto es un trabajo que nosotros lo venimos sintiendo en territorio. Personalmente lo he constatado en territorio, en Amazonía, en Sierra Centro y demás. Así que no hay por qué extrañarse si mañana nos sentamos a la mesa, si de repente lo ven sentado con el presidente de la República en Carondelet. Así ha debido ser siempre y no como nos distorsionaron la película de que necesariamente la CONAIE significa siempre un grupo de confrontación y de alzamiento y de protesta, como usted lo ha recordado, los episodios tristes del 2019 y el 2022. Lo cual no significa el hipotecar demandas que por décadas han tenido el movimiento indígena, como la atención en territorio, pero un diálogo que puede arribar a acuerdos. Por supuesto. Nosotros entendemos la organización política que son. Repito, los pueblos y nacionalidades organizados. Eso hay que entenderlo si queremos construir un verdadero sentido de identidad nacional. Yo lo he dicho antes, a mí me preocupa cuando creemos que la identidad nacional del ecuatoriano se refleja en un guayaquileño o en un quiteño o en un cuencano. No, la identidad nacional se refleja cuando nos vemos todos, cuando vemos que somos pluriétnicos, que hay plurinacionalidades, que somos y que tenemos sangre de la Amazonía, que somos valientes, que tenemos a nuestras guarmis en la Amazonía y en la Sierra Centro. Todo eso significa que debemos aplicarlo también en la política, pero primero tenemos que sentirlos en los huesos. Primero debemos de entenderlo y no vernos como distantes o diferentes, sino como cercanos y como similares. Y hablar y conversar, y esa debe ser la manera. Por eso, repito, la mesa siempre está abierta y no se sorprenda si en el corto plazo existen estas reuniones públicas, repito, donde podamos empezar estos canales de diálogo respetando los mandatos populares. No imponer, sí convencer, ministro, por ejemplo, en el tema de la explotación legal de la minería. Por supuesto. No podemos pensar que necesitamos seguir en el desarrollo, tener los recursos que tenemos para inversión social, que necesitamos para inversión social, y que no podemos echar mano de los recursos de manera lícita y correcta y con respeto a la naturaleza. Eso creo que lo vamos y lo podemos entender, pero lo que sí debemos hacer todos debemos luchar es contra la minería ilegal, que le roba recursos al Estado y que contamina, y que además esas riquezas ilegalmente obtenidas van a dar a los bolsillos de los narcocriminales para financiar el conflicto armado interno del lado de los delincuentes, para seguir poniendo terror en el Ecuador y contra lo que nosotros luchamos. Esa es la lógica que debemos de tener. Nosotros seguiremos firmes en eso, el gobierno nacional seguirá firme y seguirá invitando a estos grupos para que también pongan la cara y para que también identifiquen ese tipo de acciones. Señor ministro, ¿qué significado tiene la extradición de Fito? Ayer ya compareció en la corte de Brooklyn, en Nueva York. Claro, como estrategia ha dicho que no es culpable de los 7 cargos que se le acusa, y se ha fijado ya para el 19 de septiembre la segunda comparecencia. ¿Qué significado tiene esta extradición de Fito? Tiene todo el sentido del mundo. Lo primero, creo que marca un hecho histórico, un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado. El primer ecuatoriano, y vaya nivel de delincuente que hemos logrado extraditar a los Estados Unidos en tiempo récord, luego de recapturarlo,
Esto obedece a la voluntad popular en una consulta propuesta por este gobierno, con voluntad política este gobierno, pero agradeciéndole al país, porque el país tomó la decisión. Fito está en los Estados Unidos, lejos del Ecuador donde creaba terror, donde era el responsable o el presunto responsable y cabecilla, mentalizador de las masacres carcelarias que iniciaron toda esta ola de crimen y de pelea en las calles y de lucha por el territorio, de la pelea y el calentamiento de las calles, de las olas de violencia que hemos tenido. Detrás de eso está Fito. Hoy está respondiendo ante la justicia americana, donde le aseguro que no va a tener esos jueces permeables de bolsillo que tenían y esas autoridades de bolsillo que tenían, donde le sustituían las medidas o donde estaba en una cárcel que el Estado no controlaba y que definitivamente era una suerte de spa 5 estrellas. Allá no va a estar así, allá las instituciones están mucho más maduras y allá va a tener que responder. Ciertamente su declaratoria no culpable no me sorprende, significa que va a tener que empezar con el proceso que va a haber en su contra. No me extrañaría que después se declare culpable buscando algún tipo de arreglo, algún tipo de confesión, algún tipo de delación. Ya veremos toda la colaboración, por supuesto, ya veremos todas las cosas que tenga él por decir y cómo podría revelar los vínculos de los grupos narcodelictivos con las mafias políticas. Así que yo lo que creo es que esto es el inicio de una carrera de extradiciones que deben existir, no solamente un mensaje para a las bandas, por supuesto, no solamente a las bandas, sino también a las mafias políticas. Ojalá que tengamos delincuentes de cuello blanco por allá y ojalá que los Estados Unidos nos pidiera a delincuentes como por ejemplo Jorge Glass. Bien, en el tema legislativo, con este cambio en la CONAIE y la expulsión de los 6 legisladores de Pachacuti, ¿esto consolida la mayoría legislativa que usted de alguna manera fue construyendo paso a paso? Yo creo que no le afecta y yo creo que nos da la razón y el tiempo nos ha dado la razón. Si ustedes ven y la ciudadanía ha visto el trabajo legislativo que se ha hecho con los proyectos económicos urgentes y ven la conducta particularmente del bloque de asambleístas independientes o de Pachacutic, ustedes van a ver que han hecho lo que han debido hacer todos, incluyendo los del RCER. Proponer cambios. Si no estaban de acuerdo, un proyecto es perfectible, un proyecto es modificable, un proyecto es eso, es un proyecto, es algo que quiere ver la luz, pero que debe ser tratado, procesado, ¿verdad? Sumar voluntades, sumar puntos de vista, eso es un proyecto, un sistema de creación de leyes. Ellos presentaron sus modificaciones, entiendo que en las comisiones obtuvieron luz verde en buena parte de sus reclamos justos, donde reivindicaban sus luchas. ¿Y por qué votar en contra? Hoy ese ejercicio democrático creo que ha ido fortaleciendo cada vez más la solidez de ese bloque, que usted se acordará que hubo alguno que dijo que estaba pegado con babas. Creo que el tiempo nos ha dado la razón, más bien él estaba confundido con el polvo blanco con el que seguramente está acostumbrado a tratar, como en las narcovalijas, pero nosotros en cambio tratamos en democracia con pactos de frente sobre la mesa y con los mecanismos democráticos que deben existir, el diálogo, la participación, los proyectos, las reformas, las enmiendas, y ahí vamos. Yo creo que se ha robustecido el bloque, vamos a ver cómo siguen en las siguientes acciones legislativas, pero ha habido una producción normativa de la Asamblea, para lo cual felicito, y felicito la conducción de la Asamblea también, que creo que ha sido importante y que el país por mucho tiempo no la vio en la Asamblea, que solamente se dedicó a asediar al Ejecutivo y a impedir su trabajo. Ministro, a propósito de la tarea legislativa, ¿cómo usted entiende esta comparecencia de quien tiene ya algunas 4 o 5 condenas, más de 30 años en la cárcel, el señor Daniel Salcedo, que quiere dar colaboración eficaz? A ver, yo creo que hay que entender el contexto de eso, Miguel. Aquí muchas veces nos dejamos llevar, quizás, por el romanticismo que significa señalar y decir, él como ya tiene 5 sentencias, entonces no tiene nada que decir o no resulta creíble lo que tenga que decir. En el mundo no funciona así. Lo que él tenga que decir servirá como un insumo más, como un elemento más dentro de un proceso de fiscalización o en un proceso judicial, donde se deberá contrastar sus dichos con los documentos y con los demás elementos que se puedan recabar en todo proceso de investigación. Así funciona. No es que se puede descalificar, y aquí no se trata de santificar al señor Salcedo. Todo el país conoce el peso de las sentencias que tiene en su contra. Pero aquí sí debemos entender que lo que él tenga que decir sirve para mirar otro lado de esa historia nefasta de la venta de hospitales, que incluso llegó a tener vínculos con asesinatos, como lo mencionó él también, el asesinato de Fernando Villavicencio. Y cómo eso el Ecuador necesita saberlo en un gran baño de verdad, porque hay mucha gente que se escondió bajo la impunidad, bajo la protección que puede y la permeabilidad que puede tener el sistema, y hoy,
una persona que se ha sentido traicionado por la propia mafia en la que sirvió, porque inclusive intentaron asesinarlo y le clavaron más de 48 puñaladas a su hermano. Él siente que tiene que hablar, y yo creo que debemos de escuchar eso, debemos entender, y los vínculos que menciona, como por ejemplo el que dijo claramente el señor Bunces, un señor Bunces involucrado en todo esto, según entiendo, con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Eso el ecuatoriano debe de saberlo y debe exigir las cuentas suficientes. Por cierto, una es la comparecencia política a la Comisión de Fiscalización y otra los testimonios que debe dar, incluso bajo juramento, ante la Fiscalía General. Ese será el valioso aporte para juzgarlo. Así es. Los testimonios en todos los casos, no se valoran según que el testigo, que si tiene una sentencia o no tiene una sentencia, etcétera. No es que se descalifican o se tachan a priori. Se valoran según lo que se dice y en mérito de las demás pruebas o en mérito de los demás elementos. Esa es la labor que tiene que hacer el juez para evaluar la prueba en su momento. Eso ya tendrá que hacerlo la justicia, tendrán que hacerlo los entes de investigación. Lo que por ahora el Ecuador está conociendo, está empezando a conocer, son esos otros vínculos, como repito, el que mencionó el alcalde de Guayaquil, con este tipo de mafias, y cómo hay personas que de la noche a la mañana se hicieron millonarios, y cómo hay este tipo de dineros de las mafias, de la venta de hospitales, que sirvieron para financiar campañas políticas de un movimiento político, tal como lo relató. Eso el ecuatoriano debe de saberlo. Y yo esto, lejos de verlo como un show, lo veo como una necesidad institucional que los ecuatorianos debemos de atravesar, con el dolor que significa verlo, para entender que aquí no puede haber impunidad. Que aquí cuando nos hablen de reparto de hospitales, que aquí cuando nos hablen de campañas políticas pagadas con dinero del narco, no simplemente miremos a ver a otro lado y normalicemos ese tipo de conducta, sino que esto tenga las responsabilidades políticas, sociales y sobre todo judiciales que amerita el peso de ese tipo de conductas, de lo que significa robarle un centavo a los presupuestos de los hospitales, para que después, en tiempos como en la pandemia, tengamos los muertos, tengamos la desolación que tuvimos, porque había gente que se enriquecía a costa del dolor de otros. Ministro de la Justicia, a propósito de este hecho en contra, que se va a formular cargos en las próximas horas, Santiago Díaz, operador de la Revolución Ciudadana, el tema de violación a menores. El presidente Noboa propuso la castración química. Esto será parte de un proceso, dictamen de la Corte Constitucional, debate en la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve usted cómo se va a desarrollar el tema de la castración química? Bueno, creo que estamos generando las discusiones y poniendo a prueba los límites constitucionales que teníamos para seguir luchando contra este tipo de flagelos, el flagelo del abuso sexual infantil, el flagelo de los delitos sexuales, el flagelo de la violencia sexual, de los depredadores silenciosos, etcétera. Esto lo vemos ahora en la Asamblea, pero lo vemos a diario en escuelas públicas, en escuelas privadas. Lo vemos a diario, es una cosa que crece silenciosamente y que yo creo que necesita soluciones drásticas, que necesita que pensemos en soluciones que finalmente protejan a nuestra niñez. Yo creo que ya tenemos que ir cambiando, y yo creo que eso puede ser materia también de consultas y de reformas constitucionales. Tenemos que ir cambiando algunos paradigmas, como por ejemplo el de la rehabilitación. Y pensar en criterios de protección, en criterios funcionalistas, en criterios de atención, de protección a la ciudadanía de algunas personas que verdaderamente no son sujetos de rehabilitación en algunos casos y se demuestra, o en otros casos son simplemente que pretende atentar contra el orden instituido y contra el orden interno para crear terror o para crear zozobra, o porque simplemente esa es su naturaleza de vida. Entonces creo que la discusión está ahí. Yo sí veo con buenos ojos el proyecto que ha presentado el presidente y la discusión que hay al respecto. Repito, esto abre nuevas fronteras en cuanto a las reacciones. ¿Ve viable del trámite y la aprobación? Sí, yo sí lo veo viable. Yo sí lo veo viable. Ministro, otro tema que es preocupación en el país, el reclutamiento de menores. Eso es. ¿Cómo atender en lo social a fin de evitar que engrosen los grupos de sicarios en lugar de estar o estudiando o en la recreación estos menores en el país? Mire, ¿cómo ir a trabajar en territorio? Ese tema para mí es un tema absolutamente sensible, y yo creo que necesitamos invertir la mayor cantidad de esfuerzo, todas las instituciones, tanto la Fiscalía, los jueces, la policía, nosotros, las instituciones sociales. Debemos entender el problema de reclutamiento como uno de los grandes males que estamos atravesando. No vamos a poder
atender nosotros, sin sanciones contra los reclutadores, pero también con alternativas para las juventudes, poder atender este problema sin que sea algo que nos esté mordiendo la cola todo el tiempo. He leído algunos reportajes, leía la revista Vistazo, la última edición, que trataba sobre este problema, y veía las cifras de sanciones en materia de reclutamiento mínimas, como inclusive de alguna manera se pierde la noción de que pueda existir una suerte de rehabilitación, o que el mensaje que están mandando al endurecimiento de penas en materia de reclutación pueda siquiera ser efectivo, porque verdaderamente no hay condenas. Yo creo que ahí, en eso deberíamos enfocarnos, en atacar a los reclutadores y brindar oportunidades. Y ahí esto se conecta con lo que mencionaba hace un momento. Yo creo que ese tipo de personas verdaderamente no califican como entes rehabilitables, y ahí se permite abrir esta discusión si es que en verdad debe de ser el único presupuesto de la pena, el único fin de la pena, la rehabilitación, como está previsto en la Constitución. Yo creo que eso hay que discutirlo, porque el problema del reclutamiento tenemos que verlo no solamente en la acción de la justicia, sino también en lo normativo. Lo normativo y en el origen, la prevención, más allá de los hechos, que hay que combatir los efectos. Sí, es que imagínese usted a un niño que le roben la inocencia, que le ponen una pistola en la mano antes de siquiera aprender a leer, que lo educan en un ambiente donde la violencia es lenguaje, donde el sicario es su figura a idolatrar, y donde la muerte y la violencia son las formas de conducción, son las conductas normalizadas. A esas personas después las llevan y simplemente las hacen pasar por pruebas verdaderamente crueles, deshumanizantes, y finalmente después nos quejamos cuando vemos, hace poco veía que aprendieron a unos menores de edad, y después endurecemos las penas. Creo que el problema del reclutamiento es, sino la médula, el tuétano de buena parte de los problemas de violencia que estamos viviendo hoy en día, porque han encontrado en nuestra niñez y en nuestra adolescencia el caldo de cultivo de impunidad, inclusive, para sembrar estas olas de terror del mañana. El señor ministro de Gobierno, José de la Gasca, en la revista de Opinión y Democracia. Ministro, muy amable por atender la invitación. Miguel, muchísimas gracias, un gran saludo. Muy gentil. 8:04 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa. Ya volvemos con el señor superintendente de bancos, Roberto Romero, para hablar temas de interés como los resultados de la Jornada Internacional contra el Lavado de Activos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es